cómo caracterizar la dinámica actual de la producción cinematográfica en América Latina. ¿Existen puntos de contacto entre los diferentes países a nivel temático, narrativo o estético? ¿Qué especificidades discursivas y modelos de representación se hacen presentes en cada lugar? Con este podcast de la Comisión de Estudios Audiovisuales Latinoamericanos de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual, nos proponemos desplegar un doble movimiento. Por un lado, partiendo del análisis de películas puntuales, abordar una serie de tópicos que creemos movilizan a buena parte del panorama cinematográfico contemporáneo de la región. Por otro, enriquecer el debate articulando algunos interrogantes con las voces de investigadores del campo de estudios fílmicos y realizadores y realizadoras para reflexionar juntos acerca de los rasgos que definen este momento particular de nuestro cine. Bienvenidos al podcast de ASAECA. En este episodio vamos a conversar sobre extractivismo. Cuando analizamos la producción audiovisual con las problemáticas ambientales y los proyectos extractivistas, nos encontramos con distintas formas narrativas y diferentes formas de pensar la herramienta audiovisual al respecto. Hoy les traemos 3 ejemplos que nos muestran 3 formas muy distintas, pero que cada vez son más comunes en abordar la temática en América Latina. Toca de Emi. Toda Emi dois pinhacado. O dois pinhacado. Jikoigesi oni son pujo. Hubo un tiempo y fue el aliento. De ese aliento nació el viento. Y de ese viento salió una canción. Y de esa canción, nosotros, los habitantes de la naturaleza, llegamos a ser. Estas son las palabras en off que escuchamos al principio de EAMI, el tercer film de la directora paraguaya Paz Encina. Tiene como protagonista a una chica llamada EAMI, que en el dialecto que hablan los personajes significa bosque, pero también mundo. La chica emigra forzadamente con parte de su comunidad porque el lugar donde vivían ha sido destruido por el progreso del extractivismo y las tranqueras que fueron apareciendo en todo el Chaco paraguayo. Esta voz en off, que personifica a un dios pájaro que trasciende tiempos y espacios, nos narra una huida que es definitiva. La película se destaca por el trabajo visual y sonoro y su relación con lo que sucede fuera de campo, y el relato del narrador nos envuelve constantemente en las preocupaciones de Amy, que también son las preocupaciones de la naturaleza ante la mano depredadora de los terratenientes. Si se lo puede calificar de alguna forma, podemos decir que es una película de ecocine, porque busca activamente involucrar e informar a los espectadores y espectadoras en los temas ecológicos, la concientización sobre eso y en algunas ocasiones la acción política. La segunda película que traemos hoy para que conversemos es escrita y dirigida por el argentino Pablo Fendrick, protagonizada por Gael García Bernal y Alice Braga. Se llama El Ardor, la justicia de los débiles. El heroísmo está presente como en todo western, pero parece invertido a lo que nos contaban los viejos western de Hollywood. Los villanos son los matones de los terratenientes y los buenos son las comunidades indígenas campesinas y el entorno natural en que viven. Estos héroes defienden su territorio para seguir viviendo en paz
y cultivando las hojas de tabaco en medio de la selva. Los susurros de las personas conviven con los sonidos de la selva y eso intenta, para mí pocas veces lo logra, generar tensión en la trama. La producción diversificada entre capitales franceses, alemanes, latinoamericanos, el apoyo del Inca y la agencia de cine brasilero, creo que nos da también una pauta del perfil de género que el film quiere proponer, ya que es una película producida desde América Latina para ser distribuida en Europa y el resto del mundo. Tal vez ahí radique la necesidad de que las cuestiones extractivistas sean parte de la acción y que uno de estos héroes, personificado por Gael García Bernal, esté interesado en proponer una convivencia armónica con la naturaleza. La última de las películas es el documental Toda esta sangre en el monte, estrenado en 2018 y dirigido por Martín Céspedes. Fue un proceso muy largo construir ese vínculo, digamos, con el Mocase. Fueron 6 años, más o menos, desde que empecé a filmar hasta poder terminar. Quedé totalmente impactado, digamos. Tanto con la forma de vida, con la forma de organización, con el conflicto. Ahí yo no conocía nada del Mocase. Me entré por primera vez en lo que era el conflicto de tierra y cómo funcionaba y las múltiples complejidades que abarca. Primero, de que sentí que había una necesidad muy fuerte de parte de la organización de contar lo que estaba pasando. Y bueno, y después lo complejo, lo complicado, que fue pensar cómo abordarlo. Evité las entrevistas, no quise que haya muchas entrevistas, sino intentar que el relato se construya a través de escenas cotidianas, o buscar la forma de filmar escenas donde yo intervenga lo menos posible, o situaciones que den cuenta del conflicto. Fue muy difícil intentar que la película hable por sí sola, o que no esté guiado por un discurso, digamos. Ponen el cuerpo, hay una cuestión de poner el cuerpo que es muy fuerte, digamos. Y así lo ponen también a la hora de defender su territorio, a la hora de organizarse, en todo se ve. Y la verdad que a mí me resultó impresionante y creo que es una de las cosas más hermosas que tiene y más fuertes que tiene, digamos. Toma como eje el juicio que se realizó en Santiago del Estero por el asesinato del joven Cristian Ferreira, y a partir de allí describe las formas de vida y de militancia de una comunidad de campesinos agrupada en el movimiento campesino de Santiago del Estero, el Mocase, que, junto a la revista Crisis, colaboraron en la producción del film. La comunidad defiende su tierra y su trabajo ante el avance de los terratenientes y sus matones. Un escenario similar al de las otras 2 películas anteriores. Se desarrollan recursos sin voz en off que permiten reflexionar sobre estas formas de vida y sus luchas. Los hombres del movimiento están casi siempre abocados al trabajo, mientras que las lideresas son las que llevan las proclamas ante la sociedad, pero también las que están presentes en el trabajo cotidiano y en la organización diaria del movimiento. Debaten cómo presionar para que el poder económico y político haga justicia por Cristian, pero también cómo defender su territorio. El documental llama la atención por su montaje y su cercanía con el Mocase. Este tipo de realizaciones generalmente se las pueden denominar como cine ambiental. En estos 3 audiovisuales extremadamente distintos, vemos cómo afecta el desmonte y el uso de los campos para el monocultivo de la soja en los territorios, pero también cómo afecta esto particularmente a las comunidades campesinas e indígenas y cuál es el papel que adquieren las mujeres en estas situaciones. Bienvenidos a un segundo episodio del podcast de ASAECA. Nosotros somos integrantes de la Comisión de Estudios Audiovisuales
y vamos a hablar sobre extractivismo. Nati Yerbowski, Nicolás Scipione, Matías Corrada y mi nombre. Así que bueno, te cedo la palabra, Nati, para que des inicio a este segundo episodio sobre las películas que habíamos pensado. Gracias, Mati. Bueno, en relación a lo que planteaba recién Nico sobre las 3 películas, y sobre todo me gustaría trabajar, o en todo caso que pensemos, esto último que él hablaba sobre el papel de las mujeres y la cuestión de las lideresas y cómo son representadas en este eje, o en este eje que nosotros estamos trabajando sobre cine y extractivismo y en estas películas, porque me parece que el lugar de la mujer, y sobre todo en toda esta sangre en el monte, este lugar que ocupa de ser líderes, pero también ser referentes y tener esta voz tan fuerte que vamos a escuchar posteriormente, es una voz muy distinta, ¿no? A las voces que en general se escuchan y que cuesta un montón que las mujeres de alguna manera seamos representadas en el cine, quizás, o en todo caso en este último tiempo podemos tener como una mayor representación. Y justamente la voz de la referente del movimiento del Mocase no solo va llevando, me parece, el hilo de muchas de las escenas que aparecen y que vamos viendo en el documental, sino que termina con una reflexión muy importante sobre lo que va sucediendo con la lucha por la tierra, sobre el movimiento campesino, pero también sobre este lugar, ¿no? de defensa, pero también de denuncia, y que es muy distinto a lo que vemos en las otras películas, me parece, ¿no? Que ocupa, digamos, el lugar, sobre todo en la película que era más conflictuada para nosotros, o en todo caso en lo que leía Nico de El Ardor, que es la película que es ficcional y que es este aparente western, o que podríamos nombrarlo un poco así, latinoamericano o western amazónico, podríamos darle distintas quizás connotaciones, en donde el papel de la mujer, si bien ella de alguna manera intenta enfrentar a estos, digamos, colonos, está mucho más, me parece que mucho más sometido, no sé qué palabra usar de alguna manera, porque también se replica esta idea de que viene el varón blanco, que viene a salvarla en una situación de que los colonos están por abusar de ella, entonces se vuelve a replicar, si bien ella tiene un papel un poco más activo, no se corre de esta estructura bien machista, bien colonialista también, y es muy contrastante con la propuesta que estamos viendo en toda esta sangre en el monte, y también va a ser muy distinta a lo que pasa con Naomi, que es una niña, y en todo caso es esta particularidad en esta selva y todo lo que le va sucediendo, pero no estaría ahí la conflictividad o el eje o la discusión, que es muy diferente, me parece, a las otras representaciones. Entonces, algo que me parece novedoso, o en todo caso que viene sucediendo en el nuevo cine, me sale el nuevo cine latinoamericano, pero realmente en el cine latinoamericano de los últimos 20 años, es esta capacidad que tenemos de ser, no solo, digamos, que dirigimos películas, sino que nos representamos y también nos autorrepresentamos de maneras diferentes. Y si bien Paz Encina hace una representación de una niña que la vemos, digamos, con toda su cosmología y con toda su cosmovisión indígena apropiada de eso, y la vemos inversa en esa selva, me parece que es más fuerte y más interesante la propuesta, en todo caso, ¿no? de cómo está el papel, o en todo caso el papel político, yo diría, de la mujer en toda esta sangre en el monte. No sé qué te parece, Nico, no sé qué parece Mati al respecto. Sí, me parece que en toda esta sangre en el monte, el lugar de las militantes del Mocase tiene una preponderancia política muy marcada, que está más también relacionada, me parece, a la situación de la lucha por la tierra, pero también por la situación que estaba atravesando el movimiento en ese momento. El documental trata sobre
el recorrido que hace el movimiento durante el juicio relativamente arreglado, digamos, en la justicia de Santiago del Estero por el asesinato de un militante, y eso se nota que es duro para el movimiento, y me parece que además el documental logra mostrarnos a los espectadores, a las espectadoras, que las mujeres también tienen un lugar importante en la contención, no sé cómo decirlo, pero anímica, digamos, del movimiento, ¿no? Me parece interesante también esa dimensión que logra el montaje y las imágenes que nos muestra el documental, porque continuamente estamos yendo y viniendo entre la problemática del juicio y la cotidianidad en la que viven los campesinos y las campesinas, ¿no? Entonces ahí me parece que también la dimensión que toman las militantes mujeres del movimiento es muy, muy interesante, muy importante, y que también de alguna manera me parece que se puede ver en las otras películas que trajimos para este episodio, ¿no? Porque es verdad que el lugar de la protagonista mujer en El Ardor es bastante polémico si lo miramos, digamos, con perspectiva de género, por decirlo así. Pero de alguna manera me parece que en la narrativa que se propone la película siempre es el personaje femenino el que va guiando no solo la narrativa, sino que va explicando un poco de qué se trata la lucha por la tierra, ¿no? Hay ahí una cuestión de necesidad de ella de que efectivamente el territorio en el cual ella trabaja, porque además es la única que se la ve trabajando el tabaco en la película, ella vuelva a ese territorio y sea de ella y no esté en peligro, ¿no? Me parece que ahí también hay un juego un poco que tiene que ver con, que se puede leer desde esa perspectiva de la importancia que tienen las mujeres en estas luchas por los territorios, ¿no? Y contra el extractivismo. Y bueno, ni hablar en EAMI, ¿no? Me parece que ahí es muy, muy importante no solo el lugar que tiene la protagonista, sino el desarrollo del propio pensamiento de ella y del propio sufrimiento, ¿no? Que de alguna manera es el que nos va mostrando lo que le va pasando a toda la comunidad, no solamente al personaje de esta niña, ¿no? Ahí me parece que es interesante en ese sentido. Yo pensaba, ahora que retomaste la cuestión del género, que también es algo que articulaba las películas cuando trabajamos con el episodio de memoria, ¿no? Y es también lo que vamos a ver cuando hablemos de interseccionalidad. Las películas que seleccionamos tienen un énfasis en la lucha que llevan adelante sobre todo las mujeres, ¿no? Es increíble, pero bueno, avanza desde ahí la reparación y la reivindicación. En cuanto al extractivismo, bueno, este modo de producción capitalista transnacionalizado que hace una depredación irresponsable, digamos, de los recursos,
es interesante cómo también produce, y lo vemos en las 3 películas, las luchas socioambientales. Es decir, no hay una pasividad por parte de los afectados, sino todo lo contrario. Y el caso quizás más emblemático es el de la lideresa del movimiento Mocase, de Olinda Carrizo, y ese discurso sobre el final que a pesar de haber perdido un juicio totalmente procaz y pergeñado por los poderes, digamos, ella levanta el espíritu y la moral del movimiento, ¿no? Es conmovedor ese discurso sobre el final, y sobre todo que esté al final, o sea, la lucha no se pierde, digamos, más allá de que los poderes pacten, ¿no? Impunemente. Y en El Ardor, me parece que El Ardor es una película del 2014, entonces el lugar, como vos decías, Nico, polémico del género, hay que ubicarlo en el contexto, ¿no? Es un contexto previo a la emergencia fuerte del movimiento feminista, y por eso quizás no está tan bien articulado el lugar. Sin embargo, como vos bien mencionás, ella es la trabajadora, ella es la que organiza también cómo va desenvolviéndose la justicia en torno a la violencia que padeció su padre y ella, por supuesto, ¿no? Y la comunidad en extensión, porque esto es algo que estos sicarios vienen haciendo sobre el territorio, ¿no? Este es como un ejemplo. Digo, incluso me parece más importante el papel de ella que el de García Bernal, que ocupa un rol mucho más clásico en este duelo de un western, como decía Nati, en clave latinoamericana, ¿no? Con los códigos incluso bien estéticos, bien precisos, en el momento del duelo, ¿no? La escopeta, la pistola, la distancia, bueno, tiene como todos los condimentos clásicos. Y respecto de EAMI, es una película paraguaya, eso me parece que está bueno pensar, que no vemos comúnmente tanto cine paraguayo, y es un cine paraguayo de suma calidad, ¿no? Es muy interesante el modo en que aparece el componente de la cosmovisión de esta comunidad indígena ayorea, que incluso ellos son quienes actúan, y el film está hablado en su idioma. Entonces, para poder verlo hay que leer los subtítulos. Eso me pareció un gesto político también, ¿no? Que tiene una dimensión sensitiva muy fuerte. Ella es muy... la protagonista de Amy tiene toda una sensibilidad a flor de piel que ya solo de verla con esos primeros planos frontales te llega un poco al alma. Eso por lo menos es lo que me pasó a mí. Es muy bella ella, es muy pura, bueno. Y como en las 3 películas también los opresores, digamos, todo este desmonte, este avance del agronegocio, en algunos aspectos queda fuera de plano, ¿no? No se alude, pero fuera de campo. Es decir, el lugar de enunciación está puesto en las personas que llevan adelante la lucha, ¿no? O bueno, en el caso de Amy, no sé si para hablar de lucha, porque por ahí es un poco forzado, pero sí de la sanación, ¿no? De todo lo que eso produjo en el tejido de esa comunidad. Así que, bueno, eso es un poco lo que quería comentar al respecto de estas películas, pero me gustaría seguir escuchándolos un poquito más, algunas cositas más. No sé, Nati, Nico, si quieren continuar. Sí, me gustaría retomar eso que decías, Mati, del fuera de campo, porque me parece que, como bien planteabas, en estas películas, y algo que me parece que el Nico señala en su texto, pero que quizás estaría bueno escuchar más el desarrollo, es esto del desmonte como fuera de campo, o algunos sonidos que también están fuera de campo y que aparecen en EAMI, así como también en otras películas, porque pensaba, por ejemplo, el extractivismo, y en estas películas concretamente, vos señalabas el tema de la lucha, y sobre todo puesta en primer plano, y lo que queda fuera sería quizás algunos sonidos, quizás que nos hacen pensar en este avance capitalista, como podrían ser, no sé, Las Topadoras, ¿no? Entonces pensaba en películas como Surire, de Bettina Peirut y Iván Osvanikov,
de Chile, que siempre, digamos, también está esta cuestión del fuera de campo, si bien ellos están filmando en Chile y en el desierto de Atacama y en esta extracción minera, lo que vamos a escuchar o lo que vamos a ver, digamos, son estos lugares aparentemente tranquilos, aparentemente hermosos, pero al mismo tiempo vamos a escuchar como fuera de campo las topadoras, ¿no? Y en algún momento vamos a ver las imágenes de estos huecos que se van haciendo alrededor de las minas, ¿no? Entonces, me parece que son distintos recursos estéticos que se van de alguna manera expresando de diferente manera para poder contar estas historias que tienen que ver con este avance, o se hacen con un primer plano, como vos decías, quizás en EAMI, de una niña en un monte con una cosmovisión y hablando una lengua y de alguna manera defendiendo ese territorio, o se hace con un fuera de campo con sonidos y con un paisaje sonoro, pero que sí, que de alguna manera nos envuelve y nos atrapa y también nos hace pensar de qué formas, ¿no?, se puede representar o se puede velar o develar esto del desmonte y de este avance tan brutal, ¿no?, sobre la tierra y sobre los territorios. Y en todo caso, cómo se vela o cómo se desvela la lucha de las comunidades. Entonces, por ahí me gustaría, no sé, pensar, Nico, en relación a lo que vos planteabas, estos motivos, ¿no?, que van apareciendo o cómo lo ves vos, creo esto, ¿no?, como los motivos visuales o el fuera de campo, tanto en estas 3 pelis como en otras pelis latinoamericanas. Me parece que hay distintos recursos, ¿no? Sí, interesante, Nati, lo que planteás. En principio me parece que, bueno, lo que escuchábamos hace un ratito, como las primeras imágenes, los primeros sonidos de AMI, ya nos dan un poco una pauta de eso, de lo que se va escuchando. Es como un tránsito, ¿no? Hay un tránsito para mí en esa película en términos del sonido, porque inicialmente estamos siempre inmersos en los sonidos que tiene la propia vida del monte paraguayo, del Chaco paraguayo, los sonidos del viento, los sonidos de los animales, y después de a poquito, a medida que va pasando la película, a medida de que vamos viendo cómo esta comunidad es desplazada, ¿no? Vamos escuchando cómo se incorporan otros sonidos, ¿no? Incluso el tratamiento del sonido con respecto a lo que pasa adentro de una casa y lo que pasa afuera de esa casa con respecto a los que tienen, los que son los matones, digamos, que están capturando a la comunidad, que la están reteniendo. Y hay una distancia entre lo que pasa dentro y afuera de esa casa. A su vez hay una distancia entre lo que pasa en esa casa y su afuera y el resto del espacio natural en el cual esa casa está emplazada. Me parece que ahí se va incorporando de a poquito estos ruidos, que son ruidos que tienen que ver con el extractivismo, ¿no? Con las máquinas, con el fuego, con la caída de los árboles, ¿no? Me parece que ahí hay un juego muy interesante en EAMI con respecto a lo que se va escuchando, ¿no? Y lo que se va trabajando en términos del propio devenir de AMI en su sentimiento, ¿no? Y lo que se va viendo y qué le pasa, por ejemplo, cuando se encuentra con un alambrado, que es una cosa que
ahí uno toma dimensión a veces de lo que realmente pasa con el extractivismo, ¿no? Porque el solo hecho de que tengan que atravesar un alambrado cuando nunca en su vida lo habían tenido que hacer, es una marca muy interesante en ese sentido, de relación entre cómo se va construyendo entre lo que va pasando fuera de campo y lo que vamos viendo. Es interesante. Eso se ve mucho en otras películas cuando pensamos el extractivismo en el cine. Eso es verdad, porque sobre todo en este planteo a partir del ecocine, que es una forma de análisis con respecto al cine de las últimas décadas, diría del siglo XXI, alrededor de cómo viven las propias comunidades, lo que ven, la experiencia que tienen alrededor del cine, pero también cómo el cine cuenta la vida de estas comunidades, ¿no? Es una herramienta crítica para pensar efectivamente cómo se trabaja sobre eso. Y bueno, por ejemplo, en el 2015 se hizo una película peruana, se llama La hija de la laguna, que fue un impacto muy importante para toda Latinoamérica, no solo porque por ahí recorrió diferentes festivales en todo el mundo, sino también porque fue bastante más vista tanto en Argentina como en otros países a películas que se habían hecho antes con respecto a este tipo de cuestiones de la lucha extractivista, y ahí también vemos cuál es la relación que tiene la protagonista con la laguna, con el espacio donde vive, ¿sí? Y cuáles son los sonidos que encuentra ahí, y cuál es la razón por la cual ella le habla a la laguna, que es el escenario donde vivió toda su vida, ¿no? Me parece que ese tipo de cosas que vemos en estas películas nos dan una dimensión distinta de cómo pensar la relación, bueno, entre nosotros y la naturaleza, si es que hay alguna distancia. La verdad que me dejaste reflexionando un poco sobre todo lo que dijiste, Nico. Qué bueno. Sobre todo esto de la puesta en escena de EAMI me quedé pensando, ¿no? Cómo hay como una especie de contraste, digo por decirlo, las últimas líneas, pero es una película que tiene tanta productividad semántica que la puesta en escena es muy interesante en cuanto a la banda sonora, cómo hay un contraste de toda una sonoridad propia de esa cosmovisión, y luego con los sonidos de los animales, que además los animales, sabemos, tienen una funcionalidad importante en la película, ¿no? Hay algo animista ahí. Y después como el contraste tan chocante con estas máquinas, ¿no? Y también a nivel de la puesta en escena, el alambrado, digamos, el vestuario que a la comunidad que la tienen ahí, estas dos personas, les hacen poner una ropa que no es propia, ¿no? O sea, las violencias se representan de distintas maneras que realmente es sorprendente. Pero bueno, llegamos al final del episodio, compañeros, así que bueno, a todos los que nos están escuchando les agradecemos mucho, y por supuesto que estamos abiertos a comentarios y a sugerencias, porque nosotros trabajamos sobre 3 películas fundamentalmente, pero bueno, a decir verdad, es todo un panorama cinematográfico, ¿no? Y en este sentido nos parece importante desde la Comisión de Estudios Audiovisuales Latinoamericanos de ASAECA poner en valor el cine latinoamericano, porque hay, digamos, un cine muy rico, muy complejo, y que vale la pena realmente adentrarse y conocerlo, que también es una manera de conocernos, de tomar posición y de construir nuestra propia identidad, seguir construyendo nuestra propia identidad. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio, que va a ser el último de esta primera temporada.
Así que un abrazo y bueno, muchísimas gracias.